Y vimos cuáles eran las herramientas, vimos cuáles eran sus pros y sus contras, y ya también vimos cuáles han sido algunos de los casos de éxito, semi-éxito que hemos logrado a través de la aplicación de estas herramientas para exigir derechos muy concretos, como a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la salud, etc. Pero ¿qué podemos concluir, digamos, como de la existencia de estas herramientas, de su utilización y de sus límites? Pues en primera instancia, y por el lado quizás un poco deprimente, podemos concluir que las herramientas que existen hoy a nivel institucional y legal no dejan de funcionar un poco en las mismas lógicas que funcionan las instituciones mismas. Y en ese sentido, sus alcances están quizás igualmente limitados por las disfuncionalidades de las instituciones y las leyes mismas. Y un poquito ahí lo deprimente es, pues quizás, ¿para qué utilizar estas herramientas que funcionan en las mismas lógicas que generan los problemas en el primer lugar, ¿no? Algunas de esas características son su selectividad, ¿no? Algunas solo funcionan por determinada materia o por determinado tipo de afectación o por determinado tipo de sujeto, pero no necesariamente para todos y para todo. La siguiente característica es que siguen siendo altamente técnicas, demandan un nivel de conocimiento de los procesos, de las formas, del marco institucional, del marco legal, que quizás están muy alejadas de la sociedad misma y por lo tanto terminan siendo mecanismos elitistas, mecanismos restrictivos en el sentido en el que incluso saber que existen requiere un esfuerzo del ciudadano por formarse y buscarlo activamente, porque tampoco están socializados en ningún lugar para hacerlos más cercanos a nosotros. Otra característica es que siguen funcionando desde una lógica muy relacional, es decir, quién soy yo y a quién conozco determina muchas veces el resultado de lo que yo puedo exigir, en donde lo puedo exigir, con quien lo puedo exigir. Y eso pues termina de nuevo activando y desactivando mecanismos que lo que terminan por hacer es precisamente validar a esos intermediarios de los que nos queremos deshacer. Y en esos intermediarios incluso terminamos contribuyendo muchas de las organizaciones de la sociedad civil o muchos de los colectivos organizados de individuos y asociaciones que terminamos de alguna u otra manera funcionando en esta misma lógica del saber a quién conoces y por dónde puedes llegar y cuál es tu nivel de influencia, que determina el nivel de justicia que vas a obtener, que es, pues, en definitiva, aberrante y es contra lo que estamos luchando. Pero pese a todo, pese a ese mensaje de indefensión que seguimos teniendo, pese a saber que estas mismas herramientas de exigibilidad y justiciabilidad funcionan dentro de las lógicas nefastas en las que funcionan las instituciones del Estado, como diría Galileo, pese a todo se mueve. ¿Y qué determina que se mueva? La voluntad de los individuos y los ciudadanos y ciudadanas necias, como ustedes, como nosotros, que decidimos juntarnos, que decidimos accionar, que decidimos movernos, que decidimos informarnos y que decidimos que bien o mal y dentro de nuestras posibilidades íbamos a poder ejercer esa exigibilidad, esa manera de lograr que nuestros derechos no sean sistemáticamente atropellados y no sean nada más que un bonito papel que no le funciona a nadie. Y en esos pequeños casos que yo les fui mostrando, quizás muy locales, quizás muy focalizados en alguna materia específica, quizá muy idealistas, porque su resultado fue la ampliación del contenido de un derecho, que eso cómo se come en la realidad. Lo que yo quisiera resaltar es precisamente los distintos tipos de resultado que uno puede obtener. Desde el reconocimiento de una lógica nefasta, de una cadena de disfuncionalidades en una dependencia determinada, hasta la reparación del daño o la retribución de la afectación ejercida, hasta el reconocimiento de un nuevo derecho o la puesta en marcha de mecanismos ya más grandes de obligar a la autoridad a que no pueda evadirse a sí misma para cumplir con sus responsabilidades y elimine en la medida de lo posible las barreras para que quienes vienen detrás de nosotros puedan acceder a estos mismos derechos de una manera mucho más rápida.
Al final del día lo que logramos con estas herramientas son precedentes, son sentencias en firme, son criterios que después pueden ser utilizados y evocados por otros colectivos que tengan el camino por lo menos un poco más rápido de lo que ya lo tuvimos algunos. Muchísimas gracias, espero haber sido lo suficientemente clara y cualquier cosa pues seguimos aquí en nosotros dispuestos para ayudarlos en como ustedes necesiten y quieran exigir sus propios derechos.